Muy buen día a todas y a todos quienes nos están acompañando. A nombre de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, de la Fundación Fundena en Ecuador, de la Escuela ODS México, de las organizaciones de la sociedad civil, docentes, alumnos y público en general, les damos la más cordial de las bienvenidas a la quinta edición de Escuela ODS México, Encuentro Latinoamericano por la Sostenibilidad. Hoy con una gran transmisión muy especial con nuestra ponencia denominada Manejo de Residuos ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Mi nombre es Alejandra Navarro, consejera ciudadana del INJUVE, y para mí es un gusto poder estar en este espacio que la verdad es de celebrarse y de aplaudirse cómo a través de la Escuela ODS México fomentan y sobre todo profesionalizan cada semana los temas de la Agenda 2030. Y pues bueno, vamos a presentar a quienes hoy nos están acompañando. Saludo con mucho gusto y con un gran afecto a la licenciada Claudia Jiménez, asesora de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Buen día, hola. Buen día, Claudia. Saludo también a Henry Iván Olivares, presidente de Consultips AC y fundador de la Escuela ODS en México. Qué gusto, amigo. Ale, buenos días a todos, un gusto saludarlos. Con la representación de las organizaciones de la sociedad civil, saludo al ingeniero Raúl Ruiz García, presidente de la Asociación SANAC, Sociedad Ambientalista Nacional AC, en el Estado de México. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y por supuesto, a nuestro gran ponente magistral del día de hoy, al ingeniero Carlos Giovanni Ruiz Moreira, presidente de la Fundación por los Derechos Humanos y de la Naturaleza en Ecuador. Muy buenos días con todas y con todos, pues un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues de igual manera a todas las personas quienes nos están sintonizando a través de las diferentes redes sociales y plataformas donde estamos transmitiendo. Para dar comienzo, vamos a escuchar un breve mensaje por parte de la licenciada Claudia Jiménez, asesora de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos quienes están conectando y quienes nos están siguiendo semana a semana en este espacio. Lo que buscamos es dar información no solamente de calidad, sino desde expertos y desde gran personal que está experimentado y que vive los ODS de la Agenda 2030 para que llegue a ustedes y sobre todo que les sea útil al interior del trabajo de su organización. Y el día de hoy no es una excepción. Muchísimas gracias a la Escuela de ODS en México, porque creo que la labor que hacemos en conjunto, la labor que se hace, llega a muchísima gente, pero es de mucha utilidad. Tenemos referencia y agradecemos los saludos y los comentarios de todos quienes nos están viendo. Leemos todos sus comentarios, leemos sus preguntas. Una de las a través de las ya cinco transmisiones que ha tenido completa es la transversalidad de la agenda y cómo entender que los 17 ODS están realmente incidiendo y influyendo en cada una de nuestras acciones como individuos, pero también como organizaciones. Si algo hemos aprendido es saber que lo bonito de la agenda es saber que solo en equipo vamos a lograrlo. Y con ese optimismo es que trabajamos en este caso, este programa o esta transmisión, es con ese optimismo, porque es responsabilidad de todos, de empresas, de gobierno y de sociedad, así también en lo individual, como lo vamos a ver hoy con el ODS 12, esta responsabilidad en la que nosotros podemos incidir. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan, estimado Henry, por todo el trabajo con la Escuela ODS México y por inspirar a tantas personas. Muchísimas gracias, estimado Raúl, por platicarnos de su experiencia y sobre todo del caso aterrizado en la sociedad a través de la asociación civil. Y ver realmente, decimos nosotros, a piso, ¿no? Ver realmente cómo se está viviendo estas problemáticas y cómo se le está dando soluciones. Y muchísimas gracias a nuestro experto el día de hoy, ingeniero Carlos Ruiz, qué gusto contar con usted para que nos pueda compartir su experiencia y sobre todo las estrategias con las que podemos
trabajar. El ODS 12, que es producción y consumo responsable, vamos a darnos cuenta cómo nos influye a todos y cómo nos responsabiliza a todos. Todos somos consumidores de servicios y de productos, y seguramente ahondaremos mucho más en el tema de qué es lo que sí podemos hacer y dónde es que podemos poner nuestra conciencia para lograr los objetivos que tenemos establecidos hasta a 2030, pero que estamos en el límite. Estamos en el límite para actuar, y si no lo hacemos ahora, si no empezamos con acciones y manos a la obra desde hoy, decía algún dato de la ONU que no nos bastarían 3 planetas para poder cubrir las necesidades y el consumo al que estamos ahorita acostumbrados en todo el mundo. No nos bastarían. Entonces, pues a cuidar nuestra tierra y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias, licenciada Claudia. Y pues bueno, ahora vamos a escuchar a un gran compañero y amigo, a Henry Iván Olivares, presidente de Consultips AC y fundador de la Escuela ODS México. Adelante, Henry. Mi querida Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto y placer de poder saludarlos a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Felicitarte, mi querida Ale, por esta maravillosa moderación en la cual pues estás haciendo desde San Luis Potosí. La verdad es que te mando un fuerte abrazo. Siempre es un gusto seguir estrechando alianzas con todas las instituciones y organizaciones gubernamentales para el logro de la Agenda 2030. Un fuerte abrazo desde el Estado de México hasta San Luis Potosí. Saludar con gusto a mi querida Claudia. Siempre es un gusto compartir espacio contigo, siempre es un gusto escucharte y sobre todo seguir tejiendo acciones en el cumplimiento de la Agenda 2030 entre el sector gubernamental y el tercer sector, que son las organizaciones civiles. El día de hoy me siento muy congratulado de poder saludar a 2 personas, a 2 ingenieros que el día de hoy nos asistían. Primero que nada, saludar al ingeniero Raúl Ruiz, una persona ejemplar que nos pone las acciones que han venido realizando desde su organización, poniendo el ejemplo a todas las demás organizaciones, que el querer seguir buscando el mejoramiento de una sociedad más justa, más igualitaria y más sostenible es posible desde el tercer sector. Ingeniero Raúl, es de verdad un gusto tenerlo aquí con nosotros. Reciba nuestras más sinceras felicitaciones por el arduo trabajo que viene haciendo, y de verdad es un gusto tener a grandes personas como ejemplos como usted. Y desde luego saludar a un gran amigo desde Ecuador, una persona que siempre está en la disponibilidad de seguir construyendo acciones entre las organizaciones civiles y las instituciones, y ahora desde Ecuador, la última vez que tuvimos el gusto de poder colaborar en una iniciativa gubernamental fue justamente a través de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. Y de verdad, Charlie, hoy en día es un gusto poderte recibir en esta 5ª edición de la Escuela ODS. Ha sido una de las personas que más me ha emocionado cuando me confirmaron su asistencia en esta edición, por todo el conocimiento que tienes, el recibir y escuchar a una persona galardonada por Naciones Unidas como tú a través de las actividades que has venido realizando. Siempre será un gusto poder aprender y sobre todo saludarte. De verdad, un fuerte abrazo del Estado de México hasta el hermoso Ecuador. Y saludar por último a todos los que el día de hoy nos sintonizan, a todos los miembros de las organizaciones civiles, a todos los servidores públicos, a todos los empresarios que el día de hoy se han dado cita una vez más en este día 2 de la Escuela ODS. Y lo reiteré desde la inauguración, el gran reto de esta 5ª edición y de este encuentro latinoamericano por la sostenibilidad será seguir tejiendo acciones, proyectos e iniciativas desde todas las latitudes del mundo. Pues hoy el cumplimiento de la Agenda 2030 es una tarea que nos engloba a todos y cada uno de nosotros. Por eso me congratula muchísimo poder escuchar diferentes perspectivas, no solamente de México, sino también de Ecuador, de Bolivia, Argentina y Colombia. Pues el quehacer de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos engloba para el día de mañana poder aspirar a la sociedad que todos y cada uno de nosotros anhelamos. De verdad es un gusto recibirlos en este día 2 y estoy seguro que será un día muy enriquecedor para todos y cada uno de ustedes. Mandarles un fuerte abrazo y agradecerles como siempre su puntual y sobre todo cálido recibimiento a todos los que el día de hoy nos sintonizan. Un fuerte abrazo y que sea un día exitoso para todos. Muchas gracias, Henry. Y pues bueno, ahora vamos a ceder el uso de la voz al ingeniero Raúl Ruiz García, presidente de la Asociación SANAC, Sociedad Ambientalista Nacional AC en el Estado de México. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por este recibimiento. Quizás no lo merezco. Saludos a todas y a todos.
Pues si me permiten, de alguna manera quiero agradecer en nombre de la sociedad civil y propio por la oportunidad que nos dan para participar en esta importante participación, digo, en el día 2 de la 5ª edición de la Escuela ODS, en este día 4 de marzo del presente. Mi nombre, como ya se había mencionado, es Raúl Ruiz García. Me voy a presentar, perdón, primero yo, ¿no? En este caso, mi nombre es Raúl Ruiz García, quien se honra en presidir nuestra organización Sociedad Ambientalista Nacional, SANAC, Asociación Civil. Y de alguna manera también a toda la sociedad y a todos los compañeros de las organizaciones que son para mí fundamentales, muy fundamentales para que podamos nosotros trabajar conjuntamente con la dirección, el apoyo y la asesoría de ustedes. Muchas gracias. Si me permiten, quiero presentar a ustedes algunos datos estadísticos de nuestra organización, que se fundó a iniciativa de su servidor, quien consideró necesario, como ciudadano común, en participar en esta organización para mejor ser escuchado y así poder contribuir de alguna manera en favor de la preservación del medio ambiente, la ecología, en un ejercicio del derecho humano. Me quisiera también participar con ustedes la misión que tenemos en nuestra organización, que de alguna manera es la misión, mejor dicho, perdón, que tenemos. Nuestra misión es trabajar en dirección de un principio elemental de vida y liderato en ejercicio de un derecho natural para preservar y potenciar el ecosistema de nuestra esfera y armonizar la convivencia de todos los seres vivos y su entorno dentro de una política inefable y conservacionista, defensora de vida para nuestras próximas generaciones, como un legado oral de nuestra época. La visión que tenemos nosotros en la organización también es el equipo de trabajo, que es muy importante para mí porque trabajamos conjuntamente varios amigos. Dice de otra manera, el equipo de trabajo de nuestra organización la integramos un grupo de personas con experiencia y juventud dispuesta a trabajar en este proyecto en el que todos y cada uno de los que conformamos esta noble organización entregamos con primicia y responsabilidad por la vida bajo un lema, concepto, vocación, liderazgo, acciones y resultados. Inicié trabajando, unos datos personales, en el sector público, en aquel entonces en el llamado Departamento del Distrito Federal, como jefe de la Oficina de Rellenos Sanitarios, lugar único donde se depositaban los desechos de las 16 delegaciones con un global de toneladas de 16.500 diarias. Ahí pues teníamos nosotros 2.200 camiones diarios de basura que nos entraban entre 4 y 5 y hasta 8 toneladas y teníamos también, de alguna manera, tuve la oportunidad de participar y la verdad de convivir con más de 2.000 pepenadores que trabajaban en ese entonces en ese lugar. Teníamos 172 hectáreas, o sea, 1.720.000 metros cuadrados. Y bueno, para mí fue una satisfacción tremenda poder contribuir de alguna manera, porque cuando yo llegué a entregar, recibí esa oficina, la verdad, en una situación deplorable. Afortunadamente, pues, logré con el líder de los pepenadores anteriormente, muy fuerte, muy poderoso política y económicamente, llegar a hacer una amistad con él, porque fue muy difícil. Pero logré el objetivo, hicimos cambios muy sustanciales. ¿Y por qué? Y sobre todo porque hay algo más importante. Exactamente a 12 metros de separación de colindancias, hay una unidad que se llama Unidad Vicente Guerrero, que en aquel entonces era la más grande de México. Era grandísima esa unidad. Y los tiraderos de basura, normalmente los tiraderos, o no era relleno sanitario, tiraderos, prácticamente estaban, insisto, a 12 metros de distancia, estaban colindantes, no es posible, ¿no?
Y ahí fue donde y yo tuve mucha satisfacción porque logramos, la verdad, logramos, porque no fui yo, fue las autoridades en aquel entonces que me hicieron favor de apoyar a las peticiones que le hice, con la situación de humanizar un poquitito el aspecto personal y sobre todo con los pepenadores, ¿no? 2.200 pepenadores, se dice fácil, pero son muchos, de convivencia, donde yo tomé agua, comí, y por eso lo digo yo. Yo sé a qué sabe y a qué huele la basura. Porque yo soy no una persona de campo, me interesó mucho, amo a los pepenadores, los quiero, los respeto, porque es un gremio, la verdad, muy importante, que no se ve, que no lo vemos, pero que existe y que nos ayuda de veras atrás de, como dicen, atrás de la bambalina. Ellos trabajan siempre con todas las inclemencias del mundo, con todas, bajo agua, bajo sol, bajo frío y en condiciones, la verdad, nada humanas. Entonces, insisto, respeto, y si alguno de ellos me está escuchando, les quiero decir que lo sigo guardando en mi corazón y siempre será de esa manera que trataremos nosotros hoy, a través de la representación que tengo, de que los podamos ayudar en lo que esté de nuestra parte. Vamos a hacerlo, estoy seguro que vamos a hacerlo si trabajamos todos juntos. Bueno, inicié, en el sector público de aquel entonces, en el Departamento Federal, como jefe de la Oficina de Rellenos Sanitarios, lugar único donde se depositaban, insisto, ya lo había dicho yo, 16,000 toneladas. Posteriormente, por igual forma, tuve a mi cargo la Oficina de Rellenos Sanitarios de la Alcaldía de Naucalpan de Juárez, también ese tenía menos, tenía 580 pepenadores, del Estado de México. Durante 8 años, lugar donde se recibían 1,600 toneladas, nada para realmente lo que tuvimos la oportunidad, insisto, de colaborar tanto con las autoridades anteriores, para que esto pudiera hacerse menos grave, ¿no? Sobre todo para la gente. También llegamos a cambiar bastante las cosas. Ahí hoy es un parque en lugar de Naucalpan. En el de relleno sanitario del Departamento Federal logramos, afortunadamente, a través del apoyo que tuve yo de nuestro director general, hacer un centro piloto de desarrollo. Le llamamos Centro Piloto de Desarrollo, que lo hicimos precisamente con fin y con amor para poder dar atención a más de 350 niños, hijos de pepenadores, que estaban totalmente en el olvido y que además eran señalados, hacían bullying las escuelas primarias y secundarias del área. Logramos que ahí hacer, afortunadamente, Centro Piloto de Desarrollo, donde a los niños les pusimos arena de mar, chapoteaderos, se les enseñó a sembrar, a muchas cosas, y ya en un área limpia completamente, porque, por cierto, recuerdo perfectamente bien que el gas metano, el CH4, que genera precisamente la basura, la descomposición biológica de la basura, logramos capturarla, de alguna manera un poquito, ese gas, y con ese gas pudimos en cualquier momento, día y noche, que los niños se bañaran y que tuvieran otro aspecto físico, ¿no? Aunque ellos son los mismos, un amor, insisto, los quiero a estos niños, los recuerdo y los voy a recordar toda mi vida. Tuvimos esa gracia, se mandó a separar totalmente la basura en el área de los niños y demás. Ahí también logramos, de alguna manera, en un remanente de las 172 hectáreas, logramos ocupar por lo menos un 40% de esa misma área para hacer lo que es hoy el Parque Cuitláhuac, precisamente, que permanece ahorita en la delegación de Iztapalapa. Lo que era Tiradero a cielo abierto es un gran parque donde prácticamente la gente de ahí, la gente de Santa Cruz, Millehualco y otras colonias aledañas van a divertirse y a jugar, y donde muchos que están llegando no van nunca a saber ni siquiera imaginarse en el lugar donde están ahorita, como esa situación está. Hoy está cerrado totalmente al 100%, insisto, logramos. Son satisfacciones propias, por eso me interesa compartirlo con ustedes como una experiencia propia. Asimismo, pues quiero comentarles también que
de alguna manera tuve asistencia y participación en los foros profesionales de ingeniería civil para la reforma municipal, con el tema Ingeniería Civil y los Servicios Públicos. Eso lo auspició el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Secretaría de Gobernación en aquel entonces. También estuvimos por ahí como representante imponente del Estado de México, nuestro querido Estado, con el tema de problemática de los rellenos sanitarios del Estado de México y sus alternativas. Asimismo, asistencia y participación al taller sobre guías y especificaciones para proyectos de rellenos sanitarios y recolección de residuos sólidos. Eso lo organizó, lo hizo la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y la OMS, Mundial de la Salud, y la sección de graduados del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Ecología. Por ahí tuve también la oportunidad de llevar a cabo otras experiencias en el manejo y disposición de residuos sólidos municipales del Gobierno del Estado de México, mi querido Estado de México, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y la Secretaría de Gobernación. Fui representante imponente del Estado de México. Van a decir que por qué hablo tanto del Estado de México, ¿por qué será verdad? Profesionales de Ingeniería Civil para la Reforma Municipal, Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Secretaría de Gobernación. También participé en el taller sobre guías y especificaciones para proyectos de rellenos sanitarios y recolección de residuos sólidos. Esto fue auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la OMS, así como el Salón de Graduados de la ESIA, o sea, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y la Secretaría también de Ecología, de Medio Ambiente. Unos cursos, por ejemplo, en el desarrollo sustentable, otra vez van a decir que por qué hablo del Estado de México, porque será también, repito, ¿no? Estuve presente en un curso de desarrollo sustentable muy importante, o sea, tremendo. Teníamos más de unos 2 libros, más de 800 hojas cada uno, que por cierto, no, la verdad, entre nosotros no lo he acabado. Que prácticamente se llevó a cabo por la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, también mi querida universidad. Tuve asistencia y participación al primer seminario sobre administración, recolección y disposición de residuos municipales en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la ESA, el Instituto Politécnico Nacional, en el área de la sección de graduados. Una representación, presidí el Consejo Consultivo del Estado de México, del Movimiento Ecologista Mexicano, que por cierto, por ahí creo que ya no está funcionando, y de ahí fue donde me nació de alguna manera poder trabajar. Ahí es donde realmente tuve la idea, porque tuve mucho apoyo en aquel entonces cuando participé como presidente del Consejo Consultivo. Tuve mucho apoyo de parte del gobierno del Estado de México y de mucha gente, definitivamente. Me quedé enamorado y de ahí nació la idea precisamente de que si pude hacer algunas cosas muy pequeñas, no las que yo haya querido, para poder hacer un cambio, aunque sea un cambio mínimo que no se siente, pero se vio en aquel entonces y que espero que algún día lleguemos realmente a un final feliz. Claro que sí, ingeniero Raúl, y sin duda escuchar su participación, su experiencia desde la sociedad civil nos da mucha alegría y sobre todo también nos da demasiada esperanza. Ya lo comentaba dentro de su participación, justamente lo decía, es una satisfacción personal y no, ingeniero, creo que a nombre de todas y todos puedo decirle que es una satisfacción para todas las personas que habitamos los espacios, que con su esfuerzo y con el trabajo desde la sociedad civil, que es un brazo fuertísimo, para las personas, ha trabajado y ha impulsado, y la verdad hoy es de reconocerle y es un orgullo sin duda para, no solo para la ciudad, sino para todo el país. Muchas felicidades, ingeniero Raúl Ruiz García.
muchas gracias por su participación. Recordemos que él es presidente de la Asociación SANAC, Sociedad Ambientalista Nacional AC, en el Estado de México. Muchas gracias, ingeniero. Y pues bueno. ¿Pudiera disponer de otros 2 minutos? Sí, perdón. ¿Pudiera disponer de otros 2 minutos para hacer un comentario ya de práctica? Claro. Muchas gracias, qué amable. Bueno, a continuación, digamos, algunos comentarios técnicos y operativos y humanos de la generación, de la operación, traslado, operación y aprovechamiento integral de los residuos sólidos urbanos que se manejan en el Estado de México, y por lo que somos conurbados, somos vecinos del Distrito Federal. Por eso yo uno mucho, de alguna manera, el Estado de México con el Distrito Federal. Ahí hemos notado a través de nuestra organización, después de hacer algunas observaciones y demás, deficiencias en el sistema de acopio primario, secundario de los residuos sólidos urbanos industriales, comerciales y de servicio. Esto es muy largo de seguir explicándoles más de esto, pero bueno, a grosso modo, así como la transportación, manejo y disposición final de los mismos. Hay deficiencias en el manejo de selección de los 10 subproductos de aprovechamiento que logran los operadores trabajarlos en sus áreas, así como el económico y su comercialización de los subproductos. Hay 10 subproductos comercializables o reindustrializables que parece que no, pero le dan vida a miles. Yo puedo pensar, puedo decir con mucha satisfacción que en realidad hay más de 100,000 trabajadores de la basura que nadie sabe que existe, insisto, y que además no gozan de ningún sueldo. Si llueve o truene, como se dice por ahí en los dichos coloquialmente hablando, ellos están trabajando. Con amor lo hacen, así también están trabajando, se van ya a veces a tarde, y sobre todo las personas, pues como su servidor ya de la tercera edad, que ya personas cansadas, que ya dieron de sí, que ya trabajaron mucho para poder sobrevivir, que esa es la situación. Por eso es de que hablo como de eficiencias en esta situación injusta, porque había que replantear muchas cosas en lo que se refiere en los técnicos, como lo dije, en lo operativo y en lo humano. La generación, transportación y disposición final de residuos peligrosos es otro aspecto muy importante, derivados de centros de investigación, laboratorios, hospitales y clínicas de salud. Estos residuos, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, clarísimo, muy cercano de la cuestión de la pandemia. Todo mundo se cuidó, doctores, gentes generalmente de la salud, con mi respeto y con mi cariño y el agradecimiento pleno personal que expusieron su vida por atender a todas estas personas que tuvieron problemas de salud. Algunos desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero que es una cuestión que hay que revisarla, y hay que revisarla en forma directa. En principio, nosotros localmente con la Secretaría de Ecología de Medio Ambiente del Estado, y por qué no también pues, por Semarnat, que es en un momento dado los responsables de manejar estos tipos de residuos. También quiero decir, los residuos industriales, comerciales y de servicio, además de los llamados de manejo especial. La norma oficial mexicana 03 o ECOL 03, diagonal 85, nos dice, por ejemplo, ¿no? Nos da una orientación, prácticamente nos prohíbe, nos controla, se puede decir, los residuos que se depositan en tiraderos a cielos abiertos no deben de recibir esos residuos, definitivamente que no. ¿Y por qué? Y repito, exclusivamente vuelvo al tema, vuelvo a la situación, de que una situación que sí me sentí muy mal, que todos nos cuidábamos, gel, cubrebocas, con lo que nos ordenaron todas las autoridades de salud, y menos ellos. Llegaba la basura así a granel, y así como llegaba la basura, la manejan manualmente, ni siquiera con guantes. Entonces, hay muchas cosas, insisto, que están pendientes, que nosotros tenemos que ver de cerca, insisto, y ojalá que los que me estén escuchando se sumen a estas jornadas y que podamos nosotros hacer un conjunto, platicar y ver con nuestras autoridades, con nuestros gobernantes. Nosotros somos gobernados con sus gobernantes, pero estoy seguro que juntos podemos hacer mucho en este aspecto. Así es, ingeniero Raúl, muchísimas gracias.
pues de parte de todos los organizadores, nos sumamos también a todo este trabajo y estoy segura, que las personas que nos están acompañando en esta transmisión también se sumarán a estos esfuerzos. Gracias por compartirnos su experiencia. Vamos a seguir por tiempos la agenda de este segundo día en la Escuela ODS México. Y pues bueno, para continuar ya con el programa, vamos a dar inicio a esta ponencia en donde me voy a permitir presentarles y leer un poquito acerca de nuestro ponente. Él es el ingeniero Carlos Giovanni Ruiz Moreira, ingeniero ambiental con mención en manejos de riesgos naturales, máster en innovación social, estudiante de Derecho, fotógrafo conservacionista, presidente ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos y de la Naturaleza, Fundena, cofundador de la Alianza Global por el Clima. Es reconocido ante la Fundación de la Princesa Diana de Gales como uno de los líderes sociales más influyentes del mundo en 2019 y reconocido ante Naciones Unidas dentro de los 100 activistas del mundo que luchan por el cambio climático. Ha sido ganador del Premio Tierra para la Vida de la Convención de Naciones Unidas para combatir la desertificación referente a la conservación ambiental, reconocido por la Fundación Española Corresponsables en materia de responsabilidad social corporativa y es representante de Ecuador en espacios internacionales de negociación climática y activismo internacional. Ingeniero Carlos, qué gusto tenerte. Saludos desde Ecuador y pues bueno, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muy buenas tardes con todas y con todos, pues nuevamente compartiendo estos espacios con Henry, con todo el equipo de Consultips y del gobierno del Estado de México. Es un placer siempre pues poder influir a la distancia, poder asesorar, poder generar alguna mentoría. Esperemos que con el tiempo pues estos espacios sean presenciales pues para palpar también el interés y aprovechar pues generar nuevos lazos de amistad. En honor al tiempo me voy a permitir compartir la pantalla. Por favor, si me habilitan la opción. Perfecto. Esta ponencia me da mucho gusto volver a realizarla. Si no estoy mal, aproximadamente en el mes de hace 2 años, antes de pandemia, realizamos un evento con organizaciones de México, donde justamente tratamos este tema de las organizaciones, de este tema del manejo y de la importancia del sistema integral de gestión de residuos en América Latina, de cómo Ecuador estaba pues generando iniciativas que podrían ser reconocidas desde las mismas organizaciones sociales, de las mismas industrias, de los gobiernos y de las empresas. Esto nos ha permitido a nosotros, como expositores, también hacer análisis integral de qué fue lo que dijimos hace 2 años y de qué fue lo que estamos palpando ahora en el 2022, cuáles han sido los avances y los retrocesos de lo que anteriormente mencionamos. Entonces, es necesario entrar en glosario para entender pues, que la gestión integral de residuos, en primer lugar, es un sistema que nos permite manejar los desechos sólidos, urbanos y rurales, basados pues, en una estrategia del desarrollo sostenible y que como objetivo tiene pues, la reducción y la mejora del manejo de todos los residuos, promoviendo la preservación, la salud humana, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, de aquellas personas que se encuentran en primera línea, de la población en general, así también como el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. Para entender qué es residuo y qué es desecho, pues he puesto aquí esta pequeña diapositiva, donde un residuo viene siendo pues aquellos objetos que generalmente ya no sirven para la función que fueron creados, pero que pueden ingresar al ciclo del reciclaje para una segunda vida o para ser recuperados. Un desecho viene siendo aquellos materiales u objetos que quedan en desuso y que no pueden volver a ser utilizados. Es decir, obligatoriamente requieren una disposición final. Los de residuos, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿De dónde nacen todos los residuos? Y entendemos pues que hay serios problemas, muchos de ellos vienen asociados con las industrias, con el crecimiento demográfico, con la expansión de las fronteras agrícolas, ahora este tema actual de la pandemia.
y entendemos pues que los problemas con la evacuación de los residuos aparecen cuando los seres humanos comenzaron a congregarse en las ciudades, cuando estos pues comenzaron a acumular residuos, cuando se convierte también en una consecuencia de la vida urbana, sin desmerecer también los residuos que se generan en la ruralidad, que lo trabajaremos mucho más adelante en esta presentación. En Ecuador, pues, ¿cuál es la situación actual? Lastimosamente se mantiene desde hace 2 años atrás, no ha visto una mejoría, más bien ha sido agravado por las consecuencias de la pandemia. En los hogares en Ecuador, pues el 62% se desecha todo junto y el 38% se separa la basura parcialmente, y del material potencialmente reciclable, solamente el 25% es reciclado. Quiere decir que el 75% no ha sido aprovechado y termina en rellenos. Estas son unas cifras no tan alentadoras que encontramos pues, en estudios. Plan B, una revista de investigación, nos presenta aquí las crudas cifras de la basura en Ecuador. Semanalmente se produce 61.117 toneladas de basura, de los cuales, haciendo un símil, 0.8 kilogramos genera un habitante al Ecuador por día. De esto, pues, en Quito, que es la capital del Ecuador, aproximadamente 2.000 toneladas de basura se recogen diarias, ¿sí? Esta cantidad, para entenderla, representa a 80 tractocamiones llenos de desechos. Esta basura, por lo general, va a vertederos, a rellenos sanitarios, a ríos o a incineradores, y muchos se queda en botaderos a cielo abierto. Básicamente, el ciclo de la recolección unificada de basura en Ecuador pues nace de una generación, seguidamente de una separación en la fuente. A continuación pues aparecen 2 elementos, ¿no? Que es el barrido y también aquella recolección diferenciada. Después de la recolección diferenciada se va a una estación de transferencia, que es donde se dividen en 3 estaciones los residuos no aprovechables, aquellos que obligatoriamente tienen una disposición final, aquellos residuos orgánicos que van a una planta de tratamiento y los orgánicos reciclables que van a algún centro de acopio, y que estos también pues aparecen elementos como son los recicladores de base, personas que están arriesgando su vida al tratar con estos residuos y que han generado pues también un lado positivo y un lado negativo en la generación de ingresos económicos para familias vulnerables, que lo trabajaremos mucho más adelante. Existen modelos ideales que permiten pues una recolección unificada, una diferenciación, un buen trabajo, un buen manejo municipal, nacional, como se quiera ver desde el ente regulador, desde las autoridades nacionales, y que ha sido pues modelos a seguir en muchos municipios, sobre todo cuando tienen un pequeño crecimiento demográfico, es decir, cuando la población y los residuos son manejables. Tenemos aquí una generación, una recolección, una transferencia, una clasificación obligatoria que se motive a las personas a reutilizar, que si después de reutilizar los productos, los residuos, ya no pueden tener una segunda vida, se procede a hacer un tratamiento. Si después del tratamiento merece un reciclaje, necesitamos un reciclaje para que reingrese al ciclo de vida y pueda tener una segunda vida el producto. Aquellos orgánicos, tener un compostaje, y estos tener una disposición final. El objetivo deseado, pues lo que busca una recolección unificada de estos residuos, una recolección estandarizada, es que todos los municipios se manejen bajo la misma línea si nosotros queremos ver resultados reales a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica, por donde lo querramos ver. Entonces se busca pues generar información oportuna y confiable sobre la gestión de los gobiernos locales en cuanto a las competencias relacionadas al manejo de residuos sólidos, en cómo están recopilando los registros administrativos, en cómo están levantando información de qué les ha funcionado a unos para replicarlos a otros. Esto nos permite pues también pues generar un modelo ideal de recolección de residuos, sean estos enfocados a lo inorgánico, a lo urbano, a lo rural. Es necesario pues contar con esta información de primera mano, y mucho más ahora cuando es una pandemia, lo que nos ha permitido que la situación de residuos se aumente, sobre todo, y que se vean afectados los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y donde estemos ocasionando pues también el deterioro de los ecosistemas, que cada vez sean más frágiles, de que estemos generando también plagas y vectores que ocasionan pérdidas económicas y daños a la salud humana.
Es importante sistematizar las experiencias a aquellas personas que se dedican directamente a la administración de la gestión de residuos sólidos. Sería muy bueno si es que contamos con alguien de algún gobierno descentralizado en la sala. Esta importancia de la sistematización pues, nos permite contar con una información actualizada para la optimización de los recursos. Nos permiten también proporcionar medidas detalladas de las variables y los resultados que contempla el proceso para identificar puntos de mejora continua. Nos permite también tener pues, estadísticas, es una práctica creciente en los distintos institutos de estadística del mundo, y que esto también optimiza el uso de los registros de los GATS municipales en cuanto a la prestación de los servicios de la gestión de residuos sólidos. Además, nos permite tener una información estadística, es decir, contar con periodos sucesivos, contar con datos unificados que hayan sido estos validados en campo. Los desperdicios que bota un ecuatoriano promedio, prácticamente pues en el año 2017 por día hay una estimación de que son 12.000 toneladas. Esto significa que en el año fueron 352 tractocamiones llenos de basura. Pero en el Ecuador no se recicla porque el 96% se entierra, y en un año pues de todo esto solo se recicla el 4%. Diferenciándolo en orgánico e inorgánico, el 66.5 viene a ser orgánico y el 33.5 viene a ser inorgánico. Hay mucho también residuos que generan las grandes industrias alimenticias que pudieran tener una segunda vida, que podrían ser utilizados con aquellas familias de bajos recursos, o que podrían ser utilizados con opciones mucho más alternativas, como para reinvertir la basura orgánica en el mismo suelo, en aquellas zonas que se encuentran totalmente degradadas, pero no ha habido un ente rector, un motor ni una organización que pueda liderar el proceso de la optimización de los residuos orgánicos. Este es un video que presenta pues la situación del relleno sanitario, que ya está a punto de colapsar, que ha presentado una problemática muy crucial en el tema de la acumulación de los residuos, en el deterioro de la calidad de vida de los pobladores, en el deterioro de los recursos hídricos que se encuentran cerca de las quebradas de este relleno sanitario. Y ahí me permito pues agradecer que ahora me encuentro en dos posiciones, como funcionario público, representando la administración de una oficina técnica para el Ministerio del Ambiente de Ecuador, y desde el lado de las organizaciones sociales. Entonces, cuando me permití ir a realizar una inspección al campo, pude entender las problemáticas que tiene el Ministerio como ente rector y lo que necesita para que las empresas sean mucho más eficientes y más estrictas al momento de manejar residuos, es decir, un estricto cumplimiento de la ley de la base legal ecuatoriana, y las organizaciones y las comunidades, aquellas personas que se encuentran asentadas cerca de botaderos. Entonces, este video pues me ha permitido palpar las dos partes. Total que al venir de las organizaciones sociales siempre va a haber una preferencia, es decir, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y la defensa de los derechos humanos va a estar por encima de cualquier papel, va a estar por encima de cualquier permiso de licencia, y vamos a pues promover las buenas prácticas en el tema de manejo de residuos sólidos. Por favor, ustedes pueden controlar el audio que sale del video, así que si está muy alto, pues les ruego controlar la salida del audio. Frente a una posible crisis ambiental del relleno sanitario, y que eso trae unas consecuencias complicadas, terribles por lo menos decir. El relleno sanitario de Quito terminó su vida útil. El relleno sanitario de Quito está colapsado, tiene una acumulación
de miles de metros cúbicos de lixiviado sin tratar. Y hay muchas denuncias de comunidades afectadas que alertan sobre vaciamientos. Ellos dicen, entre gallos y medianoche, de pronto aparecen piscinas vacías que estaban llenas y que ahora quieren ser usadas para seguir enterrando basura en esas piscinas. La ubicación de un relleno sanitario, tristemente ahora en el Ecuador, ha sido donde se pueda, no donde debería de ser. A nivel país sí está un poco complicada la situación, puesto que no hay verdaderos procesos de recuperación, ya que no hay una fuerte de reciclaje. Recordemos que en los últimos 10 años se ha producido más plástico que en la historia completa de la humanidad. Y no podemos seguir así, simplemente no resiste. Este fue un pequeño extracto de la realidad. Lastimosamente no recopilan las experiencias vividas de aquellas personas que son quienes palpan los fuertes olores, la degradación cada vez más de los ecosistemas, aquellas personas que se sienten afectadas. Por eso recomiendo que el tema de trabajo en residuos sólidos es integral, no solamente es trabajar en el correcto sistema, la acumulación, la diferenciación, el traslado, sino es trabajar en qué pasa después del producto, en darle una segunda vida y trabajar que las mismas organizaciones, comunidades que se encuentren focalizadas, aquellas que viven cerca de un relleno sanitario, un botadero, pues sean los principales monitores, aquellas personas que puedan denunciar una mala práctica y que estén capacitadas pues para trabajar en caso de una emergencia o una atención a denuncia, para permitir pues que los ministerios y los organismos rectores puedan dar una atención mucho más oportuna. Como consecuencia tenemos que una gestión inadecuada de los desechos está produciendo la contaminación de los océanos de todo el mundo, está obstruyendo los drenajes, está causando inundaciones, transmite enfermedades, aumenta afecciones respiratorias por causa de la quema, perjudica también a los animales que consumen desperdicios y afecta al desarrollo económico, sobre todo de las comunidades más desfavorecidas, aquellas que se encuentran al lado de un botadero o un relleno sanitario. Siendo esto, pues, un elemento que perjudica el turismo, aumenta también los gases de efecto invernadero, aumenta también los roedores y agentes transmisores de enfermedades, y pues tenemos como resultado una contaminación del aire, del agua y el suelo. Nos encontramos ahora con el efecto de pandemia versus contaminación. Se han escuchado comentarios de que se justifica ahora el consumo de plástico por la excesiva necesidad, el traslado de los medicamentos, la obligatoriedad de las mascarillas y los guantes, pero no ha habido unas políticas que impulsen también el buen manejo, las buenas prácticas, aquellas recomendaciones que permiten pues que si bien se está ocupando un elemento indispensable para proteger la salud de los habitantes del mundo, pues no ha habido como ventajas fiscales para aquellas personas que están generando iniciativas de recolección diferenciadas, sobre todo de estos desechos peligrosos. Aquellas personas que están tratando con la incineración de estos desechos, pues que pueden ocasionar una acumulación indebida, alguna plaga, alguna enfermedad o algún deterioro del ecosistema, ¿sí? Entonces se entiende esto como que la pandemia le ha ganado y le sigue ganando a la contaminación porque se entendió que el plástico de un solo uso fue utilizado como una estrategia de venta
que también fue un golpe a los sistemas de reciclaje, que ningún sistema de reciclaje del mundo entero estaba adaptado como para poder trabajar con residuos clínicos, hospitalarios, aquellos que trasladan mascarillas, guantes, aquellos, se entendió también como que los más vulnerables siguen pagando el precio, aquellas personas que, repito, que se encuentran al lado de un relleno sanitario o que nunca tienen un sistema de recolección de basura, sobre todo en la ruralidad, se entiende también como un tema de justicia, donde los más vulnerables van a seguir siendo vulnerables, las personas que ni siquiera tienen acceso a comprarse una mascarilla van a seguir presentando la misma situación económica a lo largo de que se repite este ciclo. Y las consecuencias sobre las mujeres, porque en Ecuador existen grupos de mujeres que se presentan y se han organizado ellas como recolectoras de basura, que son una de las experiencias muy significativas, que ha sido modelo aquí en la capital, pero son aquellas quienes se siguen exponiendo y quienes están pagando el precio de la contaminación. Tenemos también una influencia en los desechos del ecosistema, donde cada vez tenemos ecosistemas frágiles, alterados, tenemos cambios en el comportamiento de la fauna, esto quiere decir la ecología de las carreteras. Entendemos esto por aquellas especies de mamíferos o de aves que al existir más carreteras y el mal comportamiento del ser humano de arrojar todo por la ventana permite que el animal encuentre comida en las carreteras y este pueda ser atropellado. La ecología de las carreteras nos permite no solo contabilizar cuántos animales han sido pues atropellados, cuántos animales han tenido un impacto por un vehículo, sino que nos permite también evidenciar cuáles pueden ser las mejoras en el control del manejo de desechos en las carreteras. Esto también ocasiona pues una alteración de los recursos marinos, nos permite también tener un resultado negativo que es la acidificación de los océanos y nos permite tener lastimosamente un desequilibrio en la naturaleza y las pérdidas de los servicios ecológicos, que es el agua y la dotación de agua en cantidad y en calidad adecuada, sobre todo las personas que se abastecen de este recurso directamente y que no pasan por una planta de procesamiento de agua. Encontramos aquí imágenes cruciales que se ven en redes sociales. Lastimosamente aquí la solución es tomar acción desde cada uno de nuestros hogares y ejercer una presión política y mediática pues para que estos reglamentos, para que esta basura, para que sea mucho más estricto el control y no llegue todo al océano. Dejando todo lo malo atrás y ya entrando en materia de lo que realmente nos interesa y donde nacen pues las iniciativas de las organizaciones sociales, donde los gobiernos quedan un poco atrás y donde pues la solución la vienen dando la misma sociedad civil, son los casos comunitarios de éxito. En Ecuador tenemos un ejemplo de vida que se llama Residesi. Lo que busca este programa es que estas mujeres que se han innovado, que han liderado este proceso ya años atrás, si no estoy mal, unos 12 años, han generado una innovación social en pro del reciclaje. ¿Sí? Es decir, ellas luchan por llegar antes a la basura que el camión recolector. Y se han agremiado en los barrios más populares, donde se genera grandes cantidades de basura cerca de mercados, tienen sus estaciones diferenciadas y rescatan lo que más se pueda pues, para venderlo a gestores autorizados a un buen precio y les permite generar una economía a partir de la basura. Actualmente ellos ya cuentan con una app, una plataforma digital que uno como ciudadano común y corriente desde nuestros hogares podemos alertar y notificar a una Residesi que nosotros ya tenemos una serie de desechos de plásticos o de aparatos electrónicos acumulados en nuestros hogares y ellas pueden venir a retirarlos directamente. Otra es Mingas por el Mar. Es una organización que se encuentra focalizada cerca a los océanos, cerca donde hay playas, sobre todo aquí en playas de Ecuador, y lo que buscan ellos es educar a las comunidades sobre la cantidad de basura que se encuentra en todas las playas y ejercer responsabilidad directa sobre aquellas marcas que presentan sus logos en los océanos. También pues busca generar un cambio de conciencia, busca también que nosotros como ciudadanos entendamos de qué manera nos afecta la polución marina, busca también empoderar a las comunidades y entrenar a las comunidades y generar un soporte a aquellas iniciativas que están en proceso de crecimiento. Otra organización que nace pues a raíz de la sensibilización, a raíz de la búsqueda oportuna y la toma radical de acciones, es la Alianza Global por el Clima, donde principalmente se trabaja en el mapeo de actores locales, aquellos héroes anónimos, aquellos recicladores informales que no aparecen en las listas de gestores formales, aquellas personas con las que se puede trabajar directamente en el tema de sistematización de experiencias, en el tema
también de formación de monitoras y monitores de la biodiversidad para pues establecer jornadas de recolección de desechos y establecer una sensibilización local oportuna y mucho más puntual, aterrizada a aquellas comunidades donde el carro de recolección de basura no es tan constante. A raíz de esto nacen tecnologías para la sistematización de experiencias y esta es una ReciApp que nace también de Recibesi y que permite pues un contacto entre los recicladores y la ciudadanía, permite también tener un contacto domiciliario, generar programas de incentivos. Cada vez que una persona está generando una interacción en la app, pues reciben beneficios a aquellas personas que están utilizando la aplicación, ¿sí? Hay descuentos y hay una lista de productos de comercios aliados que las personas que usan esta aplicación pues son beneficiarios. Las consecuencias de no implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, sobre todo en las ciudades urbanas, siempre ha sido de que la basura de otro va a ser problema nuestro. Esta fotografía es de playas ecuatorianas, en las Islas Galápagos, un ícono mundial, pero encontramos aquí unas botellas que vienen desde Asia. Encontramos un producto de un solo uso, no sabemos cuántos años tendrá este producto de fabricación, pero la basura que no es correctamente gestionada, inmediatamente pues pasa a ser problema de otro. Y esos son unas de las grandes consecuencias mundiales, y aquí tenemos unos grandes patrocinadores de la basura y el deterioro ambiental. Es que nosotros no somos conscientes de lo que estamos generando y que si nosotros como empresas productoras de plástico, porque lo que no estamos vendiendo es producto, sino es plástico, no nacen iniciativas, no vamos a poder contrarrestar la contaminación, y no se va a mejorar la calidad de vida de las comunidades, y nacen otras problemáticas también que van más ligadas a la imagen empresarial. ¿Qué imagen estamos dando al mundo y qué solución real estamos dando al control de los desechos? Encontramos aquí otras imágenes mucho más reales, donde los animales ya han hecho hábitat la basura, unos animales acuáticos. Encontramos también unas palomas que han hecho nido con tiras de plástico, y es pan de cada día lo que estamos palpando ahora con este tema de la recolección de los residuos. Una imagen para analizar. Esto es un artículo que me pareció muy importante, lo compartí aquí, pues, que Ecuador está ahogado de basura y está lejos de cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, y esto se repite en Latinoamérica y en el Caribe, porque muchos de los países en los que vivimos presentan la misma situación de que no existe un sistema eficiente y oportuno que pueda abordar todas las necesidades, sin desmerecer las acciones que realizan los municipios, pero ha sido el crecimiento demográfico y la falta de acciones legales en la toma de manejo de desechos y el cumplimiento estricto de los organismos de control. Entonces, muchos de estos modelos no son modelos sostenibles, son modelos insostenibles, y que según los expertos esto nos hemos enfocado en enterrar los desechos para desaparecerlos, para ya no poder verlos, y pensamos pues que enterrándolos va a ser la solución. Lo que buscan pues la ciencia es proponer tecnologías mucho más limpias para que los ríos sean cada vez menos contaminados por plásticos, y esto es otro causal de las inundaciones. Aquellos pueblos que presentan un río, estos tienden a llenarse, a sedimentarse la basura orgánica, lo cual no genera un correcto cauce de agua, el río se desborda, pues y vienen catástrofes naturales. ¿Todo gracias a qué? A una incorrecta gestión de desechos. Si hablamos de microplásticos, que es otro tema muy complejo de tratar, que no lo vamos a tratar a detalle en esta presentación porque nos iría todo el día, pues los microplásticos tranquilamente podrían acabar con las ballenas, con las rayas, con los tiburones, y están presentes en todos los entornos marinos, fácilmente ingresan a las cadenas tróficas y son portadores de toxinas. Es decir, un pez que se alimenta de microplásticos, una persona se lo puede acumularse, ¿no? Se bioacumula, y una persona se alimenta de este pescado, de este pez, con microplásticos en su interior, ¿sí? Entonces, esto al presentar una bioacumulación nunca va a salir de la cadena trófica. La única manera de impedirlo es de permitir que los sistemas de recolección de desechos hagan que no lleguen al mar estos residuos, ¿sí? ¿Y cómo aportamos desde la sociedad civil? Pues vinculándonos a organizaciones de base. Nosotros podemos medir la basura que se genera en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras industrias, y podemos presionar también a la toma de acciones por los gobiernos locales, nacionales, descentralizados, autónomos,
aquellas juntas comunitarias, pues esto sería un tema integral, un tema que nos permita a nosotros pues desarrollarnos también en el tema estadístico y para saber cómo lo que estamos monitoreando ahora nos va a permitir ser mucho más eficientes. Para las autoridades locales, ¿cómo podemos ayudar? Pues recopilar datos de fuentes, de depósitos de desechos y también para unirnos a campañas mundiales como el Waste Cities. Son campañas que nos permiten a ciudades a mejorar las estrategias de recolección de desechos a través de ya elementos y herramientas anteriormente testeadas que están permitiendo que las ciudades sean mucho más eficientes en el manejo. Y a todas las personas común y corriente, pues considerar los desechos como un recurso valioso. Entender también que existe un entorno legislativo que prevé una economía circular. En muchos países lo tendrán, otros no. Y los que no, pues integrar estos elementos, así sea de nuestros hogares. Entender que un celular puede tener una segunda vida, o que una botella de plástico que la consumimos puede tener unos 10 usos. Entonces, la idea sería de pensar estratégicamente qué es lo que estamos comprando y cuánto nos va a durar en nuestro ciclo interno de hogares de consumo de residuos sólidos. Lo que no se mide no se gestiona, y esto quiere decir que no se puede mejorar. Esta es una imagen en las playas de los últimos carnavales aquí en Ecuador, y lastimosamente pues hace falta mucha conciencia ciudadana, hace falta mucho compromiso colectivo, y hace falta pues también un estímulo de aquellas personas que están generando un cambio propositivo. ¿Cómo podemos nosotros también medir las buenas acciones si es que nosotros no estamos siendo parte de un conglomerado social de organizaciones que no están generando ni prestándose con una plataforma que motive a más personas, que se integre a todos los grupos etarios, donde niñas, niños, adolescentes, mujeres, comunidades indígenas pueden ser parte directamente del cambio? También valorizar los desechos como una oportunidad, que es lo que hace Recibesi, es decir, dejar de considerar el residuo como un desecho, de dejarlo de destruirlo, a pasarlo como un posible recurso a potenciar y a recuperarlo. Que lo valorice implica también optimizar las características y las formas de los residuos mediante procesos conocidos de reutilización, recuperación, reciclado, entre otros. También motivar a que las empresas pues sean ya mucho más conscientes de que lo que se produce sería mucho más eficiente en materia de uso de recursos, en que si generan un producto que dure mucho más, de que si genera un producto que utilice pues menos ingresos, menos recursos económicos en su mantenimiento, menos recursos económicos en su producción, en su distribución. Ahora, anteriormente eran 3 Rs, hay 7 Rs y hay en documentos donde aparecen 9 Rs. Les dejo de tarea para que ustedes puedan investigar. Tenemos pues rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar, reciclar, y una que está comúnmente utilizada, sobre todo en el mundo del activismo y las organizaciones que están activistas, es el rechazar. Es decir, cómo yo como ser humano puedo evitar comprar o consumir un plástico de un solo uso en una compra innecesaria, en un día de calor, sino tal vez utilizar mi toma todo y pues prever para rechazar. Conclusiones finales, ya para ir un poco cerrando el tema, es que si nosotros no realizamos una gestión universalizada, es decir, donde se involucren a todas las personas y donde nadie se quede atrás, nosotros no nos vamos a permitir tener una eficiencia real del proceso, ¿sí? Entonces, todos los elementos, político, técnico, participación ciudadana, inclusión económica, social, optimización de los servicios, donde esto se genere con responsabilidad y con corresponsabilidad, donde exista control, seguimiento y monitoreo, nos va a permitir tener una eficiencia del proceso, donde todos seamos parte de este modelo integrado. Implementar un modelo estandarizado de gestión de residuos sólidos depende de la capacidad de gestión y del análisis de la realidad en cuanto a la población e impacto. Un modelo estandarizado no le va a servir a la ruralidad y no le va a servir a las personas que se encuentran en la zona urbana, pero sí les podría permitir tener los elementos orientadores de cómo hacer una recolección diferenciada. Les va a permitir cómo se puede monitorear los desechos, se puede permitir cómo articular con gestores que están utilizando pues estos desechos, darles una segunda vida. También se puede disminuir pues que el impacto derivado de la generación y del manejo de los desechos sea cada vez peor, con el fin último de conservar los ecosistemas y pues preservar también la vida en la tierra. Los residuos plásticos en la pandemia están socavando el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el 1, la erradicación de la pobreza, el 2, el hambre cero, el 14, la protección de los ecosistemas marinos,
El 16, el acceso a la justicia para todas y para todos. Y la construcción efectiva, responsable de alianzas y también pues de instituciones inclusivas a todos los niveles. Lo que está permitiendo un tema que parece superfluo y superficial es el tema de los residuos sólidos, involucra muchas acciones a tomar desde los distintos departamentos de Estado, desde las distintas organizaciones de la sociedad civil y desde los distintos hogares y comunidades. Desde el 1950 a 2015 se produjeron 8.300 millones de toneladas métricas de nuevos plásticos. Si estas tendencias continúan, para 2025 habrá suficiente plástico para cubrir cada metro de costa en todo el mundo con 100 bolsas. Estamos muy cerca del 2025 y es necesario tomar acciones radicales, sobre todo este tema de las pandemias, están generando, pues están permitiendo que al 2025 esta métrica se cumpla. Recomendaciones puntuales, solo 2. Ya lo sabemos todo, ya sabemos las causas, ya nos dicen en nuestras escuelas, en las instituciones, y nosotros conocemos como ciudadanos qué es lo que ocasiona la contaminación. Primero es entender y reconocer que la contaminación plástica viola los derechos humanos. Y también actuar garantizando el acceso a un sistema judicial eficaz que siga los principios de justicia ambiental, como el consentimiento fundamentado, previo, libre y el derecho de acceso a la información, que todo ciudadano sepa dónde reciclar, que todo ciudadano sepa dónde ir a dejar los desechos, que cada desecho puede tener una bolsa diferenciadora o un recolector diferenciado, que también esto motive a los municipios a generar recolecciones diferenciadas y a trabajar oportunamente con empresas gestoras, que estas empresas gestoras pues también tengan una línea de negocio amigable con el medio ambiente, que aquellas personas que se dedican a la importación y a la exportación de los residuos sean basados en una ética ambiental, que también no se pueda entender el seguir generando basura para seguir generando lucro, sino frenar cada vez más la contaminación en el mundo. En nosotros empieza la gestión de los residuos y este video es como ícono porque gracias a estas iniciativas muchas organizaciones locales que viven en las playas se suman pues para la gestión de desechos, para la recolección puntual, para las mingas comunitarias, para el plugging, para distintas otras estrategias que están haciendo a través del activismo. Estas estrategias han permitido de que se rompa la cadena, de que donde no existe un camión recolector de basura, la basura se deja acumulada, sino se trabaja con recolectores locales, con pequeñas comunidades que buscan también el plástico como mecanismo de subsistencia. No se mejoran las calidades de vida de estas personas recolectoras, pero es un gran paso pues para que ya no exista contaminación, de que estas personas generen un recurso económico pues ganado con el sudor pues de su esfuerzo y que las organizaciones y las personas sean cada vez más conscientes. Les dejo este video. Para finalizar, les dejo unas preguntas. ¿Qué tal si comenzamos a nombrar en nuestras redes a aquellas empresas que están contaminando? ¿Qué tal si comenzamos a hacer una presión política mediática a aquellos gobiernos locales que no están actuando? ¿Qué tal si comenzamos a exigir un poco más de calidad de vida? ¿O qué tal si comenzamos a exigir verdaderos derechos humanos para nuestros pueblos y localidades? ¿Qué tal si comenzamos a interesarnos en nuestro futuro y en la conservación de la naturaleza? ¿Qué tal si comenzamos a preservar la vida en la tierra? Yo creo que estas acciones, donde no existen acciones por parte de los organismos autónomos y aquellas personas que son
las responsables de no llevar contaminación o de retirar la contaminación no existen, pues creo que la presión política mediática y la toma de acciones, como estos ejemplos de vida, como estas organizaciones que se agrupan, gente que ni siquiera se conoce, pero en la práctica terminan conociéndose, no es necesario pues tener unas plataformas tan amplias, sino solamente la voluntad de servir, y es donde soy fiel creyente en que el activismo va a ser la herramienta que nos va a permitir salvar al mundo desde los distintos objetivos de desarrollo sostenible, porque hay que guiarnos desde esta herramienta para poder nosotros pues solventar cualquier necesidad y mejorar la calidad humana y pues por último la prosperidad global. Sin más que decir, me permito cerrar compartición de pantalla. Estos son mis datos de contacto por alguna consulta adicional, y estas son las dos organizaciones que represento: Fundación por los Derechos Humanos y de la Naturaleza y Alianza Global por el Clima. Y ahora por último, Ministerio del Ambiente, que no queda atrás. Decir que también hay funcionarios que estamos en una nueva línea, estamos funcionarios ya mucho más activistas, y me es con orgullo decir que esta línea de acción de mucho más radical nos exige que al estar dentro de estas instituciones podemos recomendar las prácticas que anteriormente no han funcionado, venir de estos dos ecosistemas políticos, aquellas organizaciones sociales que tienen un modelo, trasladarlos al sector público, y está funcionando, y hay mucha gente que al igual que yo maneja distintos temas, y pues es un honor poder servir a mi país y a Latinoamérica entera a mejorar la calidad de vida del mundo y de la naturaleza, por sobre todo. Muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda, pues a las órdenes. Muchas gracias, ingenieros Carlos, por esta ponencia más que magistral. Y lo decías al principio, creo que más que preguntas, nos dejas mucha tarea a todas y a todos. Bien lo decías, no solo desde el activismo y de la sociedad civil, sino también a todas las personas quienes de alguna manera estamos dentro del servicio público, a que también hagamos agenda. Y pues bueno, ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Por aquí nos han enviado algunas, igual por tiempo vamos a ver un par, y pues bueno, por ahí el ingeniero Carlos también nos hizo el favor de compartirnos sus redes, en donde estoy segura que pueden hacerles más preguntas todavía y él las responderá. Ya te estoy comprometiendo, Carlos. Pero bueno, mira, vamos a... Si te parece bien, te voy a leer la siguiente pregunta que nos mandan. Dice, ¿consideras que la promoción y difusión a través de las redes sociales de una cultura sobre corresponsabilidad ambiental y consumo responsable es incongruente por el gasto ambiental que las mismas representan? Okay, muy buena pregunta. Más que incongruente, y bueno, les pido disculpas si hubo algún ruido de interferencia. Este tema del activismo también no me tiene en una oficina. Ahora justamente estoy en una reserva que la estamos administrando, y pues nos llega ruido de todo lado. Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla, pero más que incongruente con el tema del gasto ambiental es que no se llega esta información precisa a todas las personas que realmente necesitan esta información. Eso quiere decir que una persona en una comunidad rural donde no tiene luz, no va a tener internet, no va a tener acceso a una computadora, no va a tener acceso a la información. Por tanto, creo que aquí las experiencias es agremiarse, agruparse, que esto sea de boca en boca, que pueda hacer como la política, las estrategias de marketing mucho más comunes. Decir algo que funcionó a un vecino, a alguien que se encuentra al lado mío, recomendarle que es lo que está funcionando. Pero ahora también estas estrategias de la difusión y la generación de campañas, de aquellas que son mediáticas, que aparecen en las redes sociales, estas campañas dan resultados, porque es mucho más económico que imprimir un flyer publicitario y lanzarlo por todos lados para decir que vamos a reciclar en un papel donde invitamos a todo el mundo a agremiarse en un parque. Son mucho más eficientes. Pensaría que no puedo decir que 100% es la opción más eficaz, pero que genera gran impacto porque motiva. Yo he visto campañas en México que las queremos replicar acá en Ecuador. Hemos visto campañas en Europa que la podemos replicar acá en Ecuador. Entonces, ¿cómo hacemos de que exista una verdadera interés aprovechando esta publicidad que aparece en las redes sociales y dándole un buen uso a las redes? A nosotros como personas jóvenes podemos también motivar a que las redes sean utilizadas para eso, para adquirir experiencias, para aprovecharlas en la práctica. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, en tu experiencia, ¿te has topado con algunas ambigüedades, inconsistencias o duplicidad de normas o leyes vinculadas a la producción y consumo responsable que nos puedas compartir? Sí, justamente nos hemos encontrado hasta con vacíos legales, con procesos donde no existen reglamentos sancionatorios, donde decírtelos ahora sería revisar toda la normativa, toda la pirámide jerárquica de las ordenanzas, de los reglamentos, de los acuerdos ministeriales y de la Constitución ecuatoriana que está por encima. Si me mandan un mensaje a las redes, pues con gusto te hago un desmenuzado, un desglose de todo esto de aquí, porque existen tantas ambigüedades como políticas internas de empresas. Hay empresas que sí exigen a sus trabajadores pues la recolección diferenciada en aquellos tachos, y te voy a poner este ejemplo porque es real en todos los lados. Estos tachos de basura con colores muy bonitos, aquí el plástico, acá el vidrio, acá el cartón, acá el papel. ¿Qué es lo que pasa? Que viene el camión recolector y puede ser que un día recoja lo orgánico y puede ser que un día recoja lo inorgánico. Gran paso porque muchos municipios acá en Ecuador lo están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el botadero se vuelve a mezclar. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas otras estrategias no funcionan. ¿Qué es lo que pasa también? Que hay recicladores informales que mezclan la basura, porque existe también fauna urbana que abre las fundas porque no existe. Te nos congelaste un poquito, Carlos. Listo. Hola, volví. Existe también otra problemática que es el tema en las zonas rurales, es el tema de la proliferación de la fauna urbana y la fauna rural, es decir, el excesivo, vemos que hay perros callejeros y que no existe también una recolección con tachos diferenciados, los mismos fauna silvestre, aquellos roedores, abren estas fundas y no existe una recolección del camión de basura porque no se encuentra un elemento que lo acopie, es decir, se va a mantener mismo en el ecosistema. Esto no se encuentra en política, debería ser sancionado, pero no existen las estrategias para ser sancionado porque no existe una persona en flagrancia y no existe una persona que nosotros como funcionarios estemos viendo en ese momento que existe la persona cometiendo el acto o el delito. Entonces están al ecosistema. Es ambigüedades que hay que corregir desde el sector público, desde los distintos departamentos jurídico, legal, técnico, integrar a todas las personas, para que la basura ni siquiera salga de su casa en un elemento que no va a ser el apropiado para su recolección y traslado. Gracias, Carlos. Y ya, por último, la última pregunta sería, debido a que en algunos países de Latinoamérica relativamente se está iniciando en temas de sustentabilidad y economía circular, ¿qué recomendarías desde tu visión para avanzar hacia un plan de acción o estrategias en las que el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y empresas estén comprometidos? Yo he sido fiel partícipe de que nosotros debemos trabajar tripartitamente, ¿sí? El gobierno como el ente que norma las estrategias, las organizaciones de la sociedad civil que son quienes tienen toda la plataforma de organizaciones, de voluntariados, de activistas y que conocen el espectro social mucho más en realidad, y aquella empresa pública privada que tiene todo el aparataje hasta el financiamiento mismo para la creación de estas iniciativas. Este tripartito, este planteamiento tripartito nos va a permitir a nosotros que podamos generar estrategias reales. ¿Cuál estrategia real se me ocurre a mí? La generación o el recibo de incentivos y ventajas fiscales a aquellas empresas que lo que generaron como residuo pueda ser recuperado en algún futuro no tan lejano. Un futuro cercano sería el elemento ideal. En el caso de los celulares, muchos elementos son utilizados que ingresan al mismo ciclo. En el caso de los plásticos, no me atrevo a nombrar ninguna empresa que venda plástico, pero eso es una despreocupación total que no sabemos dónde llegará ese residuo, pero sería ideal que empresa que genera plástico, esa misma botella debería ingresar al ciclo. Y hay modelos que incentivan también a la persona, ¿no? Que esta persona que la lleva al lugar de donde nace el residuo, pues la empresa pueda pagarle un incentivo económico, que genera un modelo económico también para aquellas personas que han sido más desfavorecidas y que pues permite también una integración económica, sobre todo en las zonas donde se acumula la basura, mercados, centros poblados, donde se encuentran centros comerciales y también las zonas olvidadas.
aquellas zonas que se encuentran en la urbe y que han servido como botaderos ilegales y como depósitos irregulares de basura. Entonces, eso sería pues básicamente creo que la estrategia donde se implican todas las partes, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias, Carlos, por atender a estas preguntas que nos están haciendo llegar a través de este segundo día en la Escuela ODS México. Y pues bueno, antes de dar el uso de la voz a la licenciada Claudia para que nos dé su mensaje de cierre, agradecemos la presencia de todos y todos los que nos acompañan, del ingeniero Raúl. Y pues bueno, también me voy a permitir compartir mi pantalla para leer y, aunque sea de manera virtual, otorgarte tu reconocimiento por tu valiosa participación en este día, Carlos. Les confieso que es mi primer día compartiendo pantalla, así es que... Muy bien, ¿ustedes me dicen, la tenemos? Sí, listo, ahí la vemos todos. Pues bueno, la Escuela ODS México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Desarrollo Político y la Dirección de Participación Social, otorgan la presente constancia a Ingeniero Carlos Giovanni Ruiz Moreira, por su destacada participación como ponente en el webinar denominado Manejo de Residuos ODS 12, Producción y Consumo Responsable, el día 4 de marzo de 2022, transmitido por Facebook Live en el marco de la quinta edición de la Escuela ODS México 2022. Y pues bueno, lo firman en Toluca del Lerdo, Estado de México, el maestro José Francisco Zuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político de Gobierno del Estado de México, licenciada Sonia Castillo Ortega, cuarta regidora del Ayuntamiento de Toluca y presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en Toluca, y licenciado Henry Iván Olivares, fundador de la Escuela ODS México, presidente de Consultips AC. Muchas gracias y muchas felicidades. Ha sido tu ponencia totalmente magistral. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de este encuentro latinoamericano por la sostenibilidad. Esta quinta edición está siendo un éxito total. Estoy pendiente de las ponencias y voy a seguir la semana porque me interesa seguir aprendiendo de estos temas y las experiencias que otros profesionales en el área de la ciencia lo están compartiendo. Una acotación y una aclaración. Este tipo de temas me gusta realizarlos desde un enfoque social mucho más que técnico. Porque si yo vengo a integrar elementos técnicos acá sobre la recolección estandarizada, las personas interesadas en participar tienden a confundirse. Entonces, integrar esto desde un elemento social va a permitir que quienes hayan captado esta presentación, investigue un poco más, y esa es la tarea de nosotros, buscar más información de cómo podemos realizar un compostaje en nuestros hogares, de cómo podemos generar energía a raíz de la basura y de qué podemos generar pues también ciencia en las comunidades y elementos integradores que nos van a permitir pues hacer esto entretenido, que la recolección de basura pues sea divertida hasta para los niños y hasta para los mismos municipios y gobiernos, que disfruten el proceso de salvar la vida en la tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y pues bueno, escuchamos un mensaje final de parte de la licenciada Claudia Jiménez, asesora de la Dirección de Participación Social del Gobierno del Estado de México. Te escuchamos, Claudia. Gracias nuevamente y muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo que se están haciendo, pero también pues resumir en esta invitación. Creo que la ponencia de hoy se resume en una invitación a todos y cada uno de nosotros para ser responsables del consumo que hacemos. Hablamos casi siempre sobre la responsabilidad de todos los involucrados en la cadena de suministro de nuestros servicios o nuestros productos y creemos que termina en el consumo final, ¿no? Creemos que la responsabilidad de todo el trabajo está hasta los consumidores finales y no, estamos viendo que no. Va más allá, va de cómo después de consumir, cómo es este proceso de desechos y cuánta atención le ponemos. Entonces, muchísimas gracias. Creo que resumo así, o eso es con lo que me quedo, con una invitación enorme, una invitación para todos, extensiva, para todos y cada uno, desde la labor que estemos haciendo, ya sea en empresa, en gobierno, y como sociedad, porque todos estamos involucrados, porque como individuos y como organizaciones
tenemos esta responsabilidad, una invitación a ser responsables, a ser conscientes de cómo vienen, de dónde vienen los productos y los servicios que consumimos, pero también cuál es el destino que le damos a ese consumo para que después no sea un problema extra, ¿no? Que nosotros podamos tener ese trabajo. Hasta aquí sería el comentario final, el comentario a modo de conclusión. Invitarlos a que sigan con nosotros la transmisión de todos los martes y todos los viernes a las 11 de la mañana para que sigan capacitándose y sobre todo recordar que estas transmisiones quedan grabadas para su consumo y para que sea útil para ustedes, que las vuelvan a ver, que vuelvan a estudiarlas, que las vean al interior de sus equipos de trabajo para poder seguir utilizando la información y sobre todo que la compartan para que le llegue a más y más gente que les sea interesante. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias a todos. A nombre del Gobierno del Estado de México, es un gusto poder contar con todos ustedes. Gracias, licenciada Claudia. Escuchamos ya para cerrar este segundo día en la Escuela ODS México a nuestro fundador, Henry Iván Olivares. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, Ale, con el gusto y placer de saludar nuevamente. Una gran disculpa, la verdad es que estos temas de conexión a veces son algo complicados. Escuché, como siempre, detenidamente a mi querido Charlie, me perdí la última parte de las preguntas, pero nada, no me queda más que agradecerle, Charlie, la verdad es que siempre es un gusto escucharte, siempre es aplaudirle la labor que vienes desempeñando a través de las organizaciones civiles ahí en Ecuador. Siempre te lo he dicho, ojalá que en algún momento podamos replicar lo que vienes haciendo en Ecuador aquí en México. Siempre tendrás las puertas abiertas y grandes amigos a través de organizaciones, a través del gobierno, para poder contribuir al ODS número 2 y sobre todo crear esa sociedad que todos y cada uno de nosotros anhelamos y por la cual vienes haciendo una incansable labor allá desde Ecuador. Gracias también al ingeniero Raúl, pues por acompañarnos siempre, de verdad, es un gusto y es muy gratificante escuchar cómo personas con experiencia como usted vienen desarrollando actividades para el mejoramiento de nuestra sociedad. Ha sido un verdadero gusto y placer recibir a todos en este día 2 de la Escuela ODS México. Decirles que nos vemos el próximo martes en el día 3, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante también escuchar una experiencia desde la parte de Latinoamérica, siempre con miras de seguir dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a todos por su sintonía y nada, será un gusto recibirlos el próximo martes nuevamente en la iniciativa más grande de difusión y capacitación en temas de la Agenda 2030 emanada de México para el mundo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Henry, fundador de esta escuela que sin duda nos da a todos pues muchas herramientas para seguir luchando por la Agenda 2030 y tal como lo dijo, recordarles que el próximo martes estamos con el tercer día de esta Escuela ODS México. Vamos a ver en un día muy importante porque es el 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ODS 5, acciones para prevenir el feminicidio desde la perspectiva de gobierno y sociedad civil, con una ponente por demás buenísima, la maestra Mayra Grisel Ángel Sánchez, y para todos los que nos están viendo, recordarles que aún están a tiempo, sigan en nuestras redes, chequen el link y todavía se pueden registrar. Mi nombre es Ale Navarro, consejera ciudadana del Consejo Nacional de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud del INJUVE, y les agradezco muchísimo por abrirnos las puertas para estar participando, cuenten con nosotros como sus aliados. Gracias a todos ustedes y pues nos seguimos viendo. Que pasen bonito día a todos. Saludos hasta Ecuador, Carlos.